Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí listos para meditar en nuestro devocional del día de hoy. Bienvenidos, gracias por sumarse a este tiempo que deseamos esté siendo de edificación, ¿verdad? A sus vidas, a lo que Dios quiere y tiene para nosotros en esta hora. Vamos a esperar un poquito a que se conecten. Perdón. Estoy enviando el link a algunos de ustedes. Listo para que puedan recibirlo. ¿Cómo están, familia? Hola, hola. ¿Quién está por aquí? ¿Quién va apareciendo aquí? Vamos a esperar unos minutitos. Hebreos nos ha enseñado a saber el gran valor que tiene, ¿verdad? Jesucristo, el gran valor que tiene este sumo sacerdote, hecho superior a los ángeles y a todo lo que pudiéramos nosotros imaginar, visualizar, tener. Esa es la gran virtud que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro sacerdote. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno que ya se están aquí conectando. Bendiciones a todos. Vamos a ir preparando nuestra lectura en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Amén. Esperemos que los que ya se están conectando puedan tener ya su Biblia lista. Amén. ¿Quién más anda por aquí? Bendiciones, bendiciones a todos. Ay, Dios mío. Este cabello rebelde. Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor este tiempo, ¿sale? Amado Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder meditar en nuestro tiempo devocional. Pedimos de tu sabiduría, de tu revelación en todo lo que hemos de estudiar el día de hoy. En este devocional pedimos que tu Espíritu Santo sea dando la palabra que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues qué gusto verles, amados, los que ya están aquí conectados. Hola, hola, mi Uli, hola, Malu, hola, Gabo, hola, Martuchis, hola, esposo, hola, Ivonne, hola, Sami, hola, Benny, hola, Sandy. Bendiciones a todos ustedes. Bueno, pues vamos a ir a Hebreos 9 y en el capítulo 8 estuvimos viendo unas diferencias estuvimos viendo sobre el mediador de un nuevo pacto. Y hoy en este capítulo vamos a ver una comparación de los sacrificios del antiguo o del viejo pacto
con el nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿sabes? De hecho, estuve a punto de ponerle a este devocional comparación sin punto de comparación. Porque vamos a ver la diferencia de lo que se demandaba en los dos pactos, lo que se pedía en los dos pactos, pero vamos a ver cómo en serio no hay un punto de comparación, ¿no? No hay manera de comparar estos dos puntos. Vamos a analizarlo. Empezamos con la primera diferencia. Vamos a ver 5 características del antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Bueno, el que se dio en la ley mosaica cuando hablábamos acerca del tabernáculo. Dice el verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esta es la primera característica, anótala, del antiguo pacto. Recuerda que vamos a ver 5 características del antiguo pacto y 5 características del nuevo pacto. Entonces, la primera característica del antiguo pacto, tú la vas a ver ahí en el verso 1. Dice, un santuario terrenal. ¿Qué es este punto? Era un santuario terrenal, y un santuario terrenal ¿qué necesita? Un constante mantenimiento, una constante renovación, ¿no es así? Entonces, el tabernáculo, la tienda, la carpa que levantó Moisés, al final era solamente esto, era hecha de manos de hombres. Esa es una gran diferencia. Ahora, tenemos te voy a dar un pequeño contexto. Cuando se escribe el libro de Hebreos, estamos ubicados por los años 60 y tantos. ¿Y qué es lo que pasó posteriormente? En el año 70 se destruye el templo, que para los judíos era algo sumamente importante. Entonces, ¿sabes? Es como si Dios hubiera dado una preparación a su pueblo para que ellos estuvieran entendidos en esto, que lo que se había destruido era algo terrenal solamente, hecho por manos de hombres. Y después vamos a ver lo que Dios da a su pueblo. Ahora, vamos a ver la segunda característica. La segunda característica empieza en el versículo 2 y dice así: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Déjame ver si logras ver una imagen. Voy a tratar de mostrártela. A ver, creo que aquí viene una. Nada más pensé que te la iba a enseñar. Mira. Espero que sea visible. Aquí está. Ah, sí se ve, creo, ¿no? Mira, espero que estés viendo. Aquí está, lugar santo. ¿Viste? Que es como una carpa, ¿no? La que se hace. Este es el tabernáculo mosaico, ¿no? El que Moisés levanta. Y aquí está, aquí estamos ubicados. Bueno, en ese lugar santo, aquí nos dice, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Tú lo vas a ver aquí, mira, lugar santísimo. ¿Sale? Espero que sí lo estemos viendo bien. Aquí está, lugar santísimo. Entonces, ahí estamos ahora ubicados. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro
que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, ¿qué simbolizaba este tabernáculo? Simbolizaba la presencia de Dios. Era el lugar de culto, era el lugar donde los israelitas iban y entregaban su sacrificio, el lugar donde ellos hacían su culto devocional, donde llevaban su sacrificio y los sacerdotes entregaban este sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Así que la segunda característica que tiene termina en el 5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El segundo punto es que todo era una figura, es decir, una sombra, no una realidad. Fíjate, aquí tengo a la mano, no estaba planeado esto, pero mira, este es mi termo, ¿no? Entonces, si yo lo pongo en algún punto, aquí está, mira, tú ves la sombra, ¿no? Entonces, cuando tú quieres algo, en este caso, si yo quisiera mi cafecito, yo no estoy esperando solamente, ¡ay, la sombra! Quiero la sombra de mi termo, ¿no? Uno está esperando a que quiere lo que sí es real, quiere tocar lo que para nosotros es genuino y es tangible, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees que era esto? Aunque era un símbolo del lugar, del templo, solamente era una sombra de lo que había de venir, es de lo que nos ha estado hablando Hebreos. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos aspirar solamente a querer sombras, tenemos que aspirar a tener en nosotros la misma presencia de Dios. Así que esta es la segunda característica, todo era una figura. Y que la característica la primera te dije, era un santuario terrenal hecho de manos de hombres. La segunda característica, del verso 2 al verso 5, es que todo era una figura, una sombra, pero no era una realidad. Solo simbolizaba la presencia de Dios, pero no estaba como nosotros ahora tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros cuando Él viene a este mundo. Ahora vamos a ver la tercera característica que inicia en el versículo 3, y es que era inaccesible para el pueblo, incluso ¿para quién? Para los mismos sacerdotes. Había un límite para ellos y te voy a leer. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del pueblo. Solo en la primera parte, ¿no? De hecho, aquí hay unas figuritas, entraban y aquí se entregaban los sacrificios. Hasta ahí era accesible solamente a los sacerdotes para entregar los sacrificios del pueblo. Verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Viste? Por eso se confirma esta tercera característica. Era inaccesible al pueblo. Y aún así los sacerdotes solo entraban hasta acá, pero hasta el lugar santísimo, aquí, hasta acá al fondo, solo entraba el sumo sacerdote y solo una vez al año. Era a lo más que se podía aspirar en ese momento, así que era totalmente inaccesible para el pueblo. Siguiente característica, está en el verso 8, y es que era un santuario temporal. Dice así, verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, era temporal. Por eso está diciendo aquí, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Había este velo que separaba. Entonces, eso era solamente temporal, no era ya algo que existiera para siempre, y ese lugar cumplió su propósito y ya, hasta ahí quedó. La siguiente característica, que es la característica número 5, es que su ministerio, el ministerio de este tabernáculo, solamente era algo
hacia lo exterior. Es decir, llegaba la gente, entregaba su sacrificio, los sacerdotes lo recibían para poder sacrificarlo aquí, y entonces era todo lo que hacía, ¿no? Exteriormente algo fue sacrificado, exteriormente algo fue entregado, pero no había algo que realmente transformara el corazón, lo interior del ser humano. Y lo dice el verso 9, dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Todos los sacrificios que se entregaron durante ese tiempo no pudieron hacer perfecto al hombre. ¿Por qué? Porque solo se quedaba en las apariencias. Hice esto, entonces tengo que pagar esto. Me explico, eran hacer obras para poder ser perdonado. Sacrifico algo para poder ser perdonado. Solo era lo exterior. Y dice así: en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, todo eso solamente cubría, como decía anteriormente, los pecados por ignorancia, pero no los premeditados. Es decir, no aquellos que, ni siquiera aquellos que solo estaban en la mente o en el corazón de las personas. No, era solamente algo exterior. Es decir, este sistema, este pacto tenía realmente carencias. No había una reconciliación verdadera de Dios con el hombre. Solo era estar viviendo de cosas exteriores. Y el último punto, este fue el último punto del antiguo pacto, del antiguo templo, del tabernáculo. Ahora vamos a ver las diferencias o el contraste con el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Una vez que viene Jesucristo. Una vez que esa ley que solo nos ayudó para encaminarnos a ver lo pecadores que somos, pero que no había nada que realmente pudiera transformar el corazón del ser humano. Bueno, ahora vamos a ver lo que sí hace el nuevo pacto a partir del verso 11. Y dice así: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, el único que tuvo acceso hasta el lugar santísimo y a todo el templo, a todo el tabernáculo, a toda la realidad habida y por haber, fue Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora, el nuevo pacto que ofrece Cristo para su iglesia, ya lo vimos, es o no es hecho de manos. El antiguo pacto, su templo era hecho de manos, este no. Ya es un santuario celestial. Cristo quiere morar entre los suyos. Cristo vino a morar con nosotros. Ya no necesitó un templo, ya no necesitó solamente un lugar. Hoy disfrutamos de la misma presencia de Dios, donde ya no se necesita forzosamente un templo hecho de manos. Dios mismo está con nosotros. Por eso te lo decía hace un rato, Emmanuel, Dios con nosotros. Verso 12. Y vemos la segunda característica. La segunda característica es que es eficaz para llevar el pecado del pueblo. Y lo vamos a leer a partir del verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre. Dice, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas cuál era el lugar santísimo? Hasta donde podía entrar solamente el sumo sacerdote. Por eso empieza diciendo que ahora él es el sumo sacerdote. Entonces dice, por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No necesitamos más. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, este sacrificio ya fue eficaz para limpiar todo el pecado del pueblo. ¿Y sabes cuál es otra virtud que vemos aquí? Que ahora ya no fue solamente a lo exterior, como sí lo era en el antiguo pacto. No, ahora dice que este es eficaz para limpiar nuestras conciencias. Es decir, no solo el pecado ya cometido, sino lo que hay desde aquí, en lo profundo del ser humano, en el alma. El único que discierne la mente, los pensamientos, las emociones. Bueno, este sacrificio fue eficaz para todo, para absolutamente todo. Siguiente característica, número 3. Es una herencia de redención eterna. No es temporal como el otro, que solamente era una sombra. No, este ya es una realidad y es una herencia eterna, dice el verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este nuevo pacto es eterno, mi amada familia. Este nuevo pacto no tiene una fecha de caducidad. Este nuevo pacto ya no va a ser destruido, ya no hay un templo que vaya a ser destruido. No, este pacto ya se dio como una herencia eterna para sus hijos, a diferencia del pacto anterior. La característica número 4, ya no se requirieron más sacrificios. La sangre del cordero fue puesta sobre nosotros. Dice el verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta es la otra o la cuarta diferencia con el pacto anterior, que anteriormente la sangre se tenía que rociar sobre los utensilios, sobre las personas, pero era algo realmente temporal, tenía una vigencia. Pero ahora en el nuevo pacto, Jesús entra directamente para abogar por nosotros, y es la sangre de ese Cordero perfecto llamado Cristo Jesús, recae sobre nosotros para perdón de nuestros pecados. No se necesita ya más sangre de animales sobre nosotros. La sangre del Cordero perfecto fue puesta en tu corazón, fue puesta sobre nosotros para perdonar totalmente nuestros pecados cada vez que nosotros venimos en arrepentimiento. Y la característica número 5 empieza en el verso 25, y esto es que eso hace una operación interna, como ya lo habíamos más o menos visto en versículos anteriores. Dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, no era ni siquiera la sangre del sumo sacerdote, no, era una sangre ajena de animales. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí vemos no hay reencarnación, no hay más muertes, no, una sola vez vamos a morir y después de esto el juicio. Verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que el sacrificio que da este nuevo pacto es un ministerio completo. No hay más cosas que hacer, ni más chivitos que entregar, ni más corderos que dar, ni más palomas que dar, ni más rituales que hacer. Lo único que se necesita es poder aceptar, como dice el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Así que mi amada familia, tenemos esta esperanza en Cristo. El ministerio de Cristo fue completo. No hay más rituales que hacer. Y fíjate en qué hermoso momento Pablo le tiene que escribir a la iglesia en este momento de persecución, en este momento de angustia, en este momento donde quizá la gente estaba dudando en su corazón de si seguir a Cristo o apostatar de su fe tras la persecución tan tremenda que estaban viviendo. Él les está diciendo, tranquilos. Los judíos y en el antiguo pacto solo estaban siguiendo rituales, estaban adorando en un templo hecho de manos que ya les están por destruir. Ellos tenían que estar entregando constantemente sacrificios. Ustedes han creído en un único sacrificio que ha sido perfecto, en una obra totalmente completa que es en Cristo Jesús. Mi amado, no es en tus fuerzas, no es por tus rituales, no es por mis rituales, es por la obra de Cristo Jesús en nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Solo ser fiel a su palabra, solo amar su palabra, solo amar a Cristo, solo vivir agradecidos con Cristo. Eso es lo único. Ya no necesita Dios ese santuario hecho de manos, esos rituales, no. Ahora lo que el Señor busca es un corazón contrito y humillado, que eso es lo que Dios nunca despreciará. Y ¿sabes? Entender que ahora nosotros quizá querramos hacer cosas, rituales para poder tener esta bendición. No más, ya todo lo hizo Jesús. Él es superior a todo. Él es el único perfecto. Él es el sumo sacerdote perfecto. Él es el mediador del nuevo pacto perfecto. No hay más que hacer. Y por eso quería ponerle a este devocional una comparación sin comparación. Porque aunque lo que vimos en este capítulo es un comparativo, ¿sabes? En realidad no hay punto de comparación, ¿no? O sea, espero explicarme. Es decir, un santuario hecho de manos contra un santuario celestial, no hecho de manos. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo Jesús, ¿no? Cristo para su iglesia. Cuando era un santuario temporal que tenían que ir cargando, llevando, que se debilitaba, se rompían las cosas, se rompieron incluso las cortinas, ¿sabes? Ahora Cristo Jesús nos hizo perfectos. Él es el mayor, Él es el perfecto que murió por nosotros. Y ahora tenemos y gozamos de este nuevo pacto, mi amada familia. Y le puse a este devocional comparación del viejo y del nuevo pacto. Yo espero que haya quedado claro todas las virtudes que ganó Cristo para nosotros, todas las victorias que ganó Cristo para nosotros con su sacrificio. No más que hacer, solo aceptar a Cristo en nuestro corazón por fe. Asegúrate, como lo hemos estado hablando en la reunión, asegúrate de ser un hijo de Dios. Asegúrate de que tú estás viviendo en este nuevo pacto, sin necesidad de estar haciendo o aspirando a más cosas. No, que Cristo Jesús sea ese lugar perfecto en el que podamos adorar, en el que podamos exaltar, en el que podamos cantar, en el que podamos exaltar cada día que venimos a la reunión, sabiendo que Él ya pagó e hizo absolutamente todo. Por eso, cuando Él está a punto de expirar, el día de su crucifixión, dijo, consumado es. La obra está perfecta
no hay nada que añadir, no hay nada que quitar, solamente reconocer que en Cristo lo tenemos todo, que Él es la plenitud, aquel que lo llena todo en todo, mis amados. Esa es la gran virtud de este nuevo pacto. Amén. Así que vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor su sacrificio y todas las victorias que Él ganó para nosotros con su sacrificio. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo devocional en el que hemos podido meditar en tu palabra, saber de ti, Señor. Gracias porque tú eres superior en todo. Hebreos nos está enseñando, Señor, todo lo superior que tú eres. Por más que alguien pudiera asombrarse con los ángeles, asombrarse en su tiempo con el tabernáculo, asombrarse con los sumos sacerdotes que eran los únicos autorizados para entrar al lugar santísimo, asombrarse con los sacrificios de animales con los que venía una remisión de los pecados. Amado Jesús, tú superaste todo, en ti la obra está perfecta. En este nuevo pacto, Señor, no hay nada más que añadir, porque tú lo dijiste en tu muerte, al cumplir, Señor, tu obra perfecta en esta tierra. Dijiste, consumado es. Este pacto quedó hecho. Este pacto quedó completo y hoy te agradecemos porque tú nos haces parte de eso, porque hoy no necesitamos más sangre de animales. Tú, Señor, nos has marcado con tu sangre perfecta. Tú nos das ese perdón de pecados cada vez que venimos constantemente a arrepentirnos. Tú limpias, Señor, no solo los pecados conscientes o aparentes, Señor, sino limpias también nuestra conciencia, aquello que habita solo en el corazón y en nuestra mente, que nadie ve, que nadie conoce. Tú sí lo haces. Tu pacto, tu sacrificio perfecto, aún perdona los pecados ni siquiera todavía ejecutados, sino solamente los que están aquí. Señor, gracias. Gracias por tan perfecto pacto. Señor, por tan perfecto sacrificio, por tan perfecta obra que ganaste para nosotros. Llévanos a vivir siempre agradecidos contigo por todo lo que tú has ganado para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra y que vivamos siempre agradecidos por este nuevo pacto que tenemos en Cristo. Es su gracia, es su misericordia, solo eso, y podemos venir a Él simplemente en humildad, con fe, sabiendo que Él ya lo hizo todo por aquellos que vienen en arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Dios te bendiga, familia. Un abrazo.